La definición de restituir es la acción de devolver una cosa a quien antes la tenía o a quien es su verdadero dueño, dar una cosa a quien la tenía antes. Eclesiastés 7:8. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Si se da cuenta, dice fin, principio, sufrido y altivo. Mejor es el fin del negocio que su principio. O sea, eso es importante. Mejor es ser piloto al final, ¿verdad?, que cuando yo iniciaba. Joel 2:21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ok, le habla a la tierra, ¿verdad? La tierra teme lo que pueda sucederle, hermano, porque dice, no temas. Entonces la tierra tiene temor de lo que le pueda suceder. Es correcto, ¿verdad? Ok. La tierra se entristece y se deprime, hermanos. A veces la tierra se enferma. Hay tierras enfermas. Pero Jehová le promete hacer cambios. Y por esa promesa debe no temer, alegrarse y gozarse por la promesa que Dios le ha hecho. Joel 2:22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Habla a los animales y les dice que no deben de temer, o sea que también tienen temor. Porque los pastos del desierto reverdecerán, les da una esperanza a los animales de que va a haber pasto. Y luego porque los árboles también llevarán su fruto, y habla de la higuera y la vid que también van a dar sus frutos. Pero observe a quienes está tocando, por favor. Los animales del campo también temen a la hambruna y hasta pierden las esperanzas. Ahora vamos a Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Exactamente. Y ojo con esto, al principio. Y aquí se refiere a los hijos de Sión. Al principio, hermano, principio Génesis. Los hijos nos alegramos de la lluvia, pues en la lluvia está el poder de la fructificación. ¿Es correcto, verdad? Ok. Si llueve hay pasto y frutos. Los animales engordan y por la abundancia se multiplican. Así los hijos disfrutan de la abundancia y sobreabundancia. Donde hay agua hay progreso, donde hay agua hay prosperidad. Joel 2:24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Habla de trigo, habla de vino y habla de aceite. Este es el resultado de la abundancia del agua. O sea que el aceite proviene del agua. Sin agua no hay aceite. ¿De dónde proviene el aceite? Del olivo. Y para que se vuelva árbol, ¿qué debe de haber? Agua. ¿Verdad? O sea, todo proviene, todo tiene un principio. Y nos habla también, hermano, ese es el resultado de la abundancia del agua, donde la tierra se vuelve fructífera y multiplicación de todo llega hasta provocar una cosecha rebosante, apretada y remecida de prosperidad. Esto es éxito en todo, plenitud. Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. El saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, todos estos nombres se refieren a un mismo insecto en sus diferentes fases de desarrollo, ¿verdad? Es el mismo insecto. Las langostas son unos insectos invertebrados, o sea, no tienen vértebras. Las langostas son unos insectos invertebrados similares a los grillos, pero un poco más grandes. Estos insectos han hecho estragos sobre la faz de la tierra desde hace miles de años. Los tres representan lo mismo, sin embargo, cada uno actúa de diferente forma. En Joel 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ok. Fase 1 es el estado de larva, oruga, de la langosta. Esta se alimenta de los bordes de la langosta, de las hojas de casi cualquier planta que tenga partes blandas. Fase 2, el saltón, el cual ya se alimenta con las hojas directamente.
Fase 3, el revoltón, el cual se come en su totalidad toda la hoja y solo deja el tallo. Fase 4, langosta. Ya la langosta con sus poderosos dientes puede hasta devorar el tallo de la planta hasta quedar esta totalmente muerta en sí misma. Pero, ¿qué representa esto en lo espiritual de nuestra propia vida? La planta es figura en la Biblia de nuestro corazón. La higuera, por ejemplo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. La planta es figura de nuestro corazón y la langosta es el pecado. Figura el pecado. El pecado es muy sutil, casi imperceptible y sin darnos cuenta actúa en las mismas facetas que la langosta hasta que lo destruye y no queda nada que salvar. Interesante. Ahora, bien, no solo pensemos que la langosta ataca el corazón directamente. Esto solo es el resultado de esa vieja manera de vivir. Y muchas de las veces actuamos nosotros mismos como langostas, destruyendo todo lo que se ha logrado. Son personas que no construyen para el futuro, solamente viven un presente sin importar las consecuencias que puedan suceder. Cuando podemos darnos cuenta que el espíritu de la langosta está operando en nuestras vidas. Veremos cómo se manifiesta y cómo trabaja en nuestra vida. Joel 2:26. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Bellísimo, ¿verdad? Entonces, te vas a comer hasta saciarte. Alabaréis el nombre de Jehová, alabanza, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Cuando Dios está hablando de que habrá lluvia temprana y tardía, está diciendo que habrá lluvia siempre, o sea que siempre habrá cosecha. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Así Dios es justo, Dios es santo, todo es posible para Dios. Entonces, para el hombre en el Edén todo era justo, santo y posible para el hombre, hermanos amados, porque ese hombre era imagen y semejanza de Dios. Nació sin pecado. En otras palabras, Adán no conocía el pecado, no conocía la langosta. Él no conocía el pecado. Y Dios coloca al hombre en el jardín del Edén, sin haber cultivado ni una sola semilla de nada. Dios se lo proveyó todo, ya todo estaba hecho. ¿De qué te preocupas? Ahí está todo. En el jardín del Edén había abundancia de todo, fructificación de todo, todo prosperaba en justicia y el hombre se movía en ese lugar con toda libertad. Cuando Satanás fue botado del cielo, hermanos, aquí viene el punto. Este cayó sin ningún poder ni autoridad. Lucas. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él no cayó con ninguna autoridad, hermano. Siendo cierto que el diablo estaba en la tierra, pero fue arrojado del cielo sin ningún privilegio y este se metió al jardín del Edén. Pero el dominio del jardín del Edén, Dios se lo delegó a Adán. El diablo utilizó el arma que siempre le ha funcionado, la mentira. Así que inició hablándole a Eva, mintiendo, contradiciendo la palabra de Dios. Vamos por favor a Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente les dijo que si comían la fruta del árbol, del bien y del mal, no morirían, contradiciendo la verdad, pues la mentira contradice la verdad. Así la mujer comió del árbol, perdiendo de inmediato la gloria de Dios en ella, observando a Adán cómo ella quedó sin resplandor, lo cual pudo haber detenido a Adán al ver lo que a ella le sucedió. Pero Adán decidió perder la gloria que había en él, entregando el dominio.
Adán y Eva tenían el resplandor y lo habían perdido. Así que cuando el hombre perdió la gloria, vino Dios y lo cubrió con piel de animal y lo sacó del jardín del Edén y fueron puestos en el lugar de cardos y espinos, o sea, a sudar. Cuando hablo de esto es un poquito, ¿verdad? A sudar por suplir todas las necesidades. Luego vino el plan de Dios, o sea, empezó a ganarse el pan con el sudor. Dios se encarnó en Belén, en el vientre de María, y fue engendrado del Espíritu Santo, sin pecado original, siendo de esta manera que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Jesús es el segundo Adán, porque el primer Adán fue hecho sin pecado, y Jesús, el Verbo, fue hecho carne sin pecado. La misión de Jesús era la restauración o restitución también del hombre. ¿Por qué? Porque Adán perdió el Edén. Asimismo, Jesús vino para que el hombre común fuera libre del pecado original. Entonces Dios le quería dar al hombre el Edén de nuevo, o sea, restitución, reino. Así, cuando nacemos de nuevo, el pecado original en nosotros desaparece en el nuevo nacimiento. Luego bien, insisto, así cuando nacemos de nuevo, el pecado original en nosotros desaparece en el nuevo nacimiento. Desaparece. Luego viene el restablecimiento del Edén para el hombre, entre comillas, ¿verdad? Reino, paréntesis, donde el hombre tiene la abundancia sin necesidad de sudar, la tiene. Todo tiene que suceder en el nombre de Jesucristo, con una palabra llena del poder de la fe que salga de tu boca. Jesús murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Él es Jesucristo, a quien tenemos con nosotros, y si lo tenemos a Él con nosotros, ¿qué nos hace falta? La manifestación del Edén en nosotros. Y ese Edén está disponible en nosotros y hay que creerlo para que sea manifiesto. Así, cuando el profeta Joel está anunciando la restitución en el Antiguo Testamento, es la vida de los nacidos de nuevo moviéndose en el reino. Esa retribución no se manifestará en nosotros porque lo merezcamos, sino que es un regalo del Padre para nosotros, es nuestra bendición, ¿verdad? O sea, solo es el regalo del Padre. Él está en nosotros. Toco algo que vimos la vez anterior, Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. O sea que lo tenemos todo. Amén. Según esta porción, lo menos que tendría que hacer, hermano, lo menos que yo tendría que hacer es ayudarle a Dios, para que el mérito sea de Él. No debo de hacer nada. Yo solo debo de creer, no tengo que tener ningún mérito para ser bendecido, solo creer en la bendición. Así vemos cómo a través del Nuevo Testamento podemos comprender el Antiguo Testamento. Ahora, el pueblo de Dios viviendo en el reino de Dios nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. En Isaías 54:3, por favor. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Según leemos, los hijos del reino no ven como el mundo ve. No lo olvides. El mundo no puede ver esto, pero sí los hijos del reino. Y como discípulos del reino, nuestros ojos lo verán. Amén. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas, progreso, sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo. Y brotarán entre hierbas, como sauces junto a las riberas de las aguas. Aleluya. Esto quiere decir que la abundancia en el reino ya está dado desde hace 2000 años. Expansión, herencia, progreso, derramamiento, bendición, renuevo. Mente es razón versus fe es creer.
Entonces tienes que creer con todo el corazón. Tienes que moverte en eso. Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, obligado, vamos a hablar de la ley, la mente versus la razón, versus la fe. ¿Quiénes se circuncidan? Los judíos. Pero no solo deben de circuncidarse, señores, sino cumplir toda la ley. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Fíjense qué lindo él está diciendo. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Le está hablando a los Gálatas. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo que si predicase la circuncisión, o sea, la ley, los judíos no lo perseguirían, porque a los judíos les desagradaba el mensaje de la cruz. ¿Te sientes inmerecedor de tu llamado, hermano? Porque Dios te ha llamado, hermano. De tu vocación, de tu propósito. Observa los siguientes capítulos de Génesis 12 al 17, y es un resumen parafraseado, pero un mensaje completo. Abraham fue llamado por Dios. ¿Qué mérito había hecho Abraham para que Dios lo llamara? Ninguno. Y no solamente que lo llamara, sino que lo bendijera. Y sabemos ahora que era tremenda bendición. Dios le entregó el paquete de tercera de Juan 2. Amado sea que sea procurado todas las cosas y que tenga salud así como fuera tu alma. Él no hizo nada. Abraham no hizo nada por el amor de Dios. Esto nos quita de la cabeza que la bendición de Dios es condicionada por obras. La bendición de Dios no es merecida por lo que haces, sino por voluntad de Dios. En otras palabras, si crees que por obras mereces tu bendición, estás equivocado. Tú no la mereces. Él, en su voluntad, te la ha dado, te la regaló, por gracia es tuya. Así de sencillo. Cuando tú recibes un regalo, sabes que se te dio porque a otra persona le plació dártelo. No le debes nada por el regalo. No le debes nada por ello, solo siente gratitud, pues no te lo propuso, solo te lo dio esperando te agrade y tú lo aceptes. Ahora, ese regalo tiene un propósito y se espera que lo uses. Nosotros siempre andamos buscando el merecer la bendición, cuando solo es recibida si lo crees. Abraham no la merecía, no tenía los créditos para ello, mas sin embargo Dios le dio una tremenda bendición, la cual sigue activa hasta hoy, por simple voluntad divina. Ahora, la bendición no estaba condicionada a la obediencia inmediata. Ojo, la bendición no estaba condicionada a la obediencia inmediata. No iba a ser obediente inmediatamente para poder disfrutarla. Abraham poco a poco fue comprendiendo que en la obediencia estaba la bendición. Pero sí le creyó a Dios de corazón. Dios fue el que tuvo paciencia con Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham no lo hizo. Mas sin embargo llegó a ser tan rico Abraham y Lot su sobrino también, tanto que se disputaban los pastizales. Así Abraham le dijo que tomara un rumbo contrario al suyo. ¿Sabes por qué? Porque Abraham estaba posicionado. Eso se llama justificado. Quedó justo en la bendición. Insisto, ¿merecía Abraham esa bendición? No. Era un desobediente en proceso de obediencia. Dios le fue quitando poco a poco su idolatría y todo tipo de contrariedad, conversando con él, mostrándose, revelándose paso a paso con él, le hizo renovar su vieja manera de pensar. Después de esto, Lot fue llevado como rehén por los reinos que pasaban disputando poder. Abraham tomó a sus 300 nacidos en su casa. Estos eran corraleros, pastores de ovejas y ganado. Fueron a pelear contra ejércitos preparados para la guerra, pero Dios le había dicho, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Dios cumplía su pacto y Abraham lo creía. En este proceso su fe aumentaba paso a paso, renovando cada vez más su manera de pensar. Debido a que la bendición de Dios estaba con él, ganó la batalla contra los 5 reinos. Pero aún viendo que a esta fecha era riquísimo, poderoso y famoso a causa de la bendición,
aún no había recibido lo que más anhelaba, su hijo. Su mente seguía en proceso de aprendizaje y su fe seguía creciendo conforme se revelaba aún más y más la bendición de Dios en él. Sucede que Abraham pregunta a Dios que por qué no le da hijos. Dios le habló de nuevo diciéndole que en la bendición estaba lo que más deseaba. Así Abraham platicó a Sara que Dios los bendeciría con un hijo, y ellos lamentablemente razonaron con la carne, razón lógica, por eso versus fe, ¿verdad? Razón lógica, el tratar de ayudar a Dios. Así por Agar pensaron ellos, tendremos descendencia, desvirtuaron su fe en la promesa de Dios. Así cuando nosotros queremos ayudar a Dios, como Abraham lo quiso hacer y Sara también, con nuestras ideas o soluciones carnales, lógicas, racionales, o nuestras propias fuerzas para ayudarnos, arruinamos la bendición. Zacarías 4:6. No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es la fe en su espíritu, en su espíritu. Cuando tú tienes fe en su espíritu, que debe de trabajar en nosotros y no la carne. Abraham y Sara quisieron ayudar, pensando quizás decir, ayudaremos a Dios a que cumpla la promesa. Y eso no es así. Cuando nació Ismael, Dios guardó silencio 13 años. Y cuando le habló de nuevo a Abraham, tenía 93 años aproximadamente. Porque Dios no le destruyó. ¿Por qué Dios no le destruyó a Ismael? Porque Ismael ya era parte del poder que había en él, o sea, en Abraham, a causa de la bendición. ¿Por qué Dios no castigó a Abraham por haber desobedecido? Porque Dios no le puso ninguna condición terminal para bendecirlo. Él no le dijo, me obedecerás, sino que le comenzó a enseñar, a revelar quién era Él y su enorme poder, su protección divina y sobreabundante provisión. Dios se manifestó a Abraham seduciéndole poco a poco, para que Abraham amara y creyera plenamente a Dios. ¿Cuál fue el resultado, hermano, de ambos hijos? Que el de la promesa no se llevaba con el de la esclava, y tuvieron que ser separados. En resumen, es que Abraham no era merecedor de tal bendición, pero Dios lo bendijo sin esperar nada a cambio, pues hasta le llamó amigo. Segundo de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Si hubo algún, ¿verdad? O si en caso hubo algún requisito, es que creciera en la fe de que su simiente vendría, de su simiente vendría el Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aleluya. Cuando Jesucristo se apareció a sus discípulos después de la resurrección, ¿qué fue lo primero que Él les dijo? Shalom. Les estaba diciendo, benditos. Aleluya. Lo mismo que Dios le dijo a Adán en el Edén. Al decir Shalom, les está diciendo bienvenidos al reino de Dios, porque allí, en ese instante, se estableció el reino en la tierra, pues recién venía de presentar su sangre en el tabernáculo de Dios, ascendiendo al cielo, después de 40 días, instruyendo a los apóstoles sobre el reino y la vida eterna. Hoy por hoy, es el Espíritu Santo quien está en la tierra, instruyéndonos, enseñándonos, preparándonos para vivir en el reino aquí en la tierra, así como revelándonos los misterios de Dios y viviendo, como dijo Jesús, milagros mayores de lo que yo hago, vosotros haréis. En nuestro caso explícito y directo como discípulos del reino, tenemos que hacer que esas evidencias sucedan en el nombre de Jesús. Si no suceden aún, aumentemos nuestra fe, oyendo y haciendo la palabra de Dios, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A Él sea la gloria.